En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, mis hermanos, a este lunes sexto de Pascua. Celebramos en estos días con el motivo del Espíritu Santo, en razón de que estamos próximos a la celebración de la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Estamos cercanos a la fiesta. Vamos a presentar al Señor nuestra vida de fe. Vamos a pedirle al Señor por nuestro país y sobre todo orar para que nuestra fe nunca desfallezca ante ninguna circunstancia. Presentamos al Señor las intenciones de difuntos que nos han pedido: Alberto Carías, Domingo Fernández Guerrero, Migdalia Javier, María Lourdes Urdaneta, Milton Melo, Carmen Morillo, Salvador Rodríguez, Clarita Rodríguez de Morisi y Migdalia Báez. También se pide por la salud de Carmen Montero. Con estas intenciones y las nuestras, vamos a presentarnos humildes ante el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y reconocer ante Él y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa, y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: el Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. El Señor ama a su pueblo. Aleluya.
Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se tambalee su fe. Les excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy seguimos todavía de las lecturas en la misión de Pablo. Y la misión de Pablo ahora, después de haber pasado, después de Samotracia y después de la Neápolis y todo esto, llegan a Filipos. Filipos, la ciudad imperial, era una ciudad dedicada al padre de Alejandro Magno, que se llamaba Filipos. Filipos, que le encomendó a que Aristóteles fuera el maestro de Alejandro Magno. Filipos es una ciudad donde no había sinagoga. Quiere decir con esto que cuando Pablo llegaba a los sitios, buscaba la sinagoga y ahí no había sinagoga. Según la ley judía, para que haya sinagoga tiene que haber mínimo 10 hombres. Las mujeres no cuentan, fíjense cómo es aquí. En este caso, la sinagoga dependía de que hubiese por lo menos 10 hombres que buscaran la Torá. De hecho, la Pirkei Avot, las enseñanzas de los padres, número 3.7 decía que donde hay por lo menos 10 hombres con el asunto de la Torá alrededor, ahí está la Shekinah alrededor de ellos, la presencia gloriosa. Fíjense que es una especie como de transliteración de donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La Shekinah, la gloria de Dios, está donde 10 hombres se reúnen a meditar la ley. Y Pablo llegó a un sitio donde no hay hombres, prácticamente, no hay sinagoga. Lo que hay, encuentra esta mujer, Lidia, una creyente judía que acepta. Fíjense qué forma tan fácil de evangelizar, que de repente les obligó a llegar acá. O sea, que ella quiso la palabra, la exigió la palabra. Y en el fondo hay mucha gente así en el mundo, que está reclamando, que quiere la palabra, que quiere escuchar, que quiere que se le predique. Y por eso es interesante ver a esta mujer, Lidia, que después va a ser el punto de referencia en Filipos de Pablo. Porque después Pablo, después de estar allí, veremos el episodio no se le da mañana, pero el episodio siguiente es que Pablo cae preso y cuando sale a la cárcel vuelve a la casa de Lidia. Lidia dice, o sea, con una actitud incluso de tanta seguridad que dice, si ustedes creen que de verdad yo soy creyente, y que vengan a mi casa para que vean. Y así fue, Lidia se transformó en una discípula de Cristo Jesús. Qué bella la evangelización cuando hay tanta gente con sed de la palabra. Y eso es importante entenderlo así. La palabra muchas veces es desconocida, pero la palabra a veces se suspira por ella. Usted sabe, la gente católica que me pide a mí, por favor, ¿dónde hay curso bíblico? ¿Dónde hay la misa? Yo quisiera conectarme. Quieren conectarse. ¿Por qué? Porque necesitan la palabra. Y muchas veces incluso los mismos sacerdotes, nosotros, no estamos siempre dispuestos a ofrecer esa palabra que da vida, que es una exigencia, es un mandato del Señor a los discípulos. Vayan por todo el mundo y denuncien la buena nueva. ¿Cuánta historia de 2000 años de misioneros que han ido por el mundo entero, a todos los rincones de la tierra, a anunciar la buena nueva, a evangelizar, a llevar a Cristo? Porque cuando una comunidad, cuando una realidad, cuando un pueblo, cuando una persona recibe a Cristo, recibe en la capacidad de ver todo lo que está pasándole de una manera diferente. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos llenamos de un pesimismo terrible. A veces estamos leyendo todo en función, en clave yo, centro de todo, y cuando me pasa algo mal, todo es un desastre. Y cuando me pasa algo bien, todo está bien. Y las cosas no están bien o mal dependiendo de mí, yo soy parte también del mundo. Y cuando comienzo a verlo así, en un sentido comunitario, resulta que a mí me pasan cosas buenas y cosas malas como a todo el mundo, y no hay que hacer un drama. Jesús está ahí siempre, en las buenas y en las malas.
¿Por qué? Porque hay mucha gente que piensa que cuando le pasan 2 o 3 cositas, ya, Cristo me abandonó. Y nosotros, ¿cuántas veces le hemos abandonado a Él? Él en la cruz lo abandonaron los suyos. Se quedó Juan y María y algunas mujeres ahí. Nada más. Todos se fueron. Lo hemos abandonado muchas veces. Y a él le estaba pasando un poco más que 2 o 3 cositas buenas, malas. Estaba siendo procesado, estaba muriendo por los pecados de todos. Ahora el Señor nos invita a permanecer fieles a Él, en las buenas y en las malas. Porque en las buenas hay la tendencia a olvidarnos de Dios. ¿Por qué? Porque todo está bien, estamos en la papa, todo anda bien y se acabó. Pero cuando estamos mal, entonces también nos olvidamos de Dios. Y eso es importante entender ese equilibrio. En el capítulo 30 del libro de Proverbios dice algo muy bonito que dice: Señor, no me des ni riqueza ni pobreza. No me des riqueza, no sea que al final acabe olvidándome de quién es Yahvé. Y no me des pobreza, no sea que acabe yo dándome al robo. Dame lo suficiente para vivir cada día. Y no hay cosa más hermosa que vivir en esa, como dicen por ahí, en la lucha por la vida. O sea, trabajando para vivir, y en ese vivir ni exceso ni de un lado ni del otro. La pobreza hace tanto daño y deteriora a la persona muchas veces. Sin embargo, aunque Jesús admira cuando el pobre se confía a Dios, esos son dichosos, bienaventurados, los anahuim. Pero también no me des riqueza, porque la riqueza es peligrosa, aunque también hay hombres ricos que bendijeron a Dios. José de Arimatea le ofreció una tumba y estuvieron siempre ahí también. Pero es un peligro, tanto la pobreza como el exceso, la riqueza son peligros, en donde lo mejor es rezar el Padre Nuestro, dame el pan de cada día. Esa es la belleza de saber, como las aves del cielo, vivir del cada día, como las flores del campo, vivir del rocío que Dios le proporciona cada mañana. Eso es de lo que viven, del cada día. Y así se camina por el desierto. Durante 40 años camino a la tierra prometida, viendo por un lado las carencias, pero viendo por otra la obra de Dios. Y esa es nuestra vida, este es nuestro caminar. Al menos estamos llamados a vivir de esta manera, de una manera sobria, pero de una manera también en la que veamos el poder de Dios actuar. Y yo creo que todos, la mayoría, la gran mayoría de los que estamos aquí reunidos en esta misa virtual, hemos visto nosotros, hemos experimentado en nuestra vida el poder de Dios, la protección de Dios. En otros momentos hemos visto la prueba, el momento de la prueba, en donde se está poniendo a prueba mi fe, cuánto yo soy capaz de confiar en el Señor, oportunidad para crecer en la confianza del Señor. Esa es la belleza de la misión. Y Pablo y Bernabé están en esa misión, trabajando, llegando a Filipos y bregando con la gente. Finalmente, los hombres, esos famosos hombres que yo dije que no hay, lo metieron preso, porque se enfrentó a una poseída, una esclava poseída, entonces lo metieron preso. Sin embargo, después de ahí, Dios los libera de esa cárcel y vuelven a la casa de Lidia. La misión también comporta dificultades. Piensen en Hechos de los Apóstoles: Pedro en la cárcel, Pedro perseguido, Pedro azotado, Pablo que le tiraron piedra, Pablo preso, Pablo también pasando trabajo en todo momento. ¿Qué quiere decir esto? Que la finalidad de nuestra vida no es estar bien. La finalidad de nuestra vida es cumplir la misión que tenemos. Y eso es lo más importante. Más que encontrar la zona de confort donde ya nadie me molesta y ya estoy bien, que no va a existir nunca, porque mientras más confort tengo, más desasosiego hay en mi corazón muchas veces. Entonces, aquí lo que tengo que buscar es el propósito de la vida. Que cuando uno está en la misión, cuando uno trabaja, uno se siente feliz, uno se va a la cama contento, uno se siente satisfecho y pleno porque se siente en el plan de Dios, forma parte del plan. Yo formo parte del plan de Dios cuando yo puedo hacer mi parte. Cuando yo dejo de ser el centro y he cumplido con mi grano de arena para que la gran playa de donde Dios quiere citar a todos los hombres se pueda asentar adecuadamente. Y esa es la belleza que da la fuerza del Espíritu Santo, que nos asiste en toda la misión, en toda dificultad. Por eso aquí, en este evangelio de hoy, se nos presenta a Jesús todavía en la última cena, donde se han ido desmenuzando temas diversos
Aquí Jesús en estos días está tocando la realidad del Paráclito. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, que yo les enviaré desde el Padre. ¿Quién nos envía? El Espíritu Santo. Entonces hay un problema. Aquí hubo un problema con la iglesia ortodoxa en el año 1000, que fue el famoso filioque, y del Hijo. Eso en latín, filioque, cuando uno dice el credo en latín, filioque es y del Hijo. Cuando hablamos del Padre, que procede del Padre y del Hijo. Ese y del Hijo se añadió en el siglo X. Y como los ortodoxos no estaban de acuerdo con esto, esa realidad de que ellos entendían que el Espíritu venía del Padre y no venía del Hijo también. Entonces ahí hubo, oigan con qué situaciones más tontas somos capaces de formar otra, de dividir la iglesia oriental de occidental. Por el filioque, por ese y del Hijo. Y aquí es la base en donde dice, cuando venga el Paráclito que les enviaré, ¿quién? Yo, desde el Padre y yo, o sea, filioque, y que procede del Padre y del Hijo, ese Espíritu es uno con el Padre y es uno con el Hijo. La Trinidad es una. Así como Jesús dice, el Padre y yo somos uno, eso lo puede decir él del Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Padre. ¿Por qué? Porque la Trinidad es una, indivisible. Es un misterio. Tiene tres personas, pero un misterio siendo una maravillosísima unidad. Y por eso él conoce, sabe lo que va a decir el Espíritu. Cuando yo me vaya, él dará testimonio de mí. Nos conocemos. ¿Sabe? Cuando uno tiene un amigo y un amigo llega y dice, yo sé de lo que te va a hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una unidad muy grande con un amigo, sabe de qué va a hablar. Cuanto más el Hijo del Espíritu Santo sabe de qué va a hablar. Y dice aquí, cuando venga el Espíritu de la verdad, él dará testimonio de mí. Y ustedes darán testimonio de mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu va a ponerlos a dar testimonio de Jesús. Y esa es la belleza de la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos transforma en testigos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien que tiene miedo de hablar de Dios, como pasa muchas veces, me pasa con muchos jóvenes. Recuerdo con más de un joven que me ha dicho a mí, padre, mire, yo estaba en una reunión y los mayores estaban hablando y comenzaron a acabar con la religión, con el Papa, y yo cogí una rabia y quería hablar, pero no me atreví. Y cuando acabó la conversación, yo tenía una rabia porque yo no me atreví a defender ni a hablar nada. Yo decía, le faltaba el Espíritu Santo. Cuando pasa una cosa así, pide el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será el que hablará por ti y te ayudará para saber qué cosas hay que decir. O sea, nosotros no sabemos toda la fuerza que tiene esta bella persona, este divino huésped del alma, este que nos acompaña, que nos ha transformado en templos suyos, de Dios, y nos ha conducido, nos quiere seguir conduciendo en nuestra vida de fe y nuestra vida cristiana, que nos llevará, claro, a la excomunión. En la sinagoga botaron a Pedro, Juan, los azotaron, los rechazaron a Pablo, rechazaron a Bernabé. Cuando convertían a algunos, los tiraban fuera, los excomulgaban, no vienen más. Y eso pasa cuando alguien se mete en la vida de la fe de alguien. A mí me pasó en una iglesia protestante que estaba hablando, ya estamos hablando hace 35, 40 años, más 40 años. Allí recuerdo que una vez me puse a discutir y alguna gente aceptaba lo que decía y el dirigente me dijo, mire, usted no viene más aquí, usted aquí no viene más. O sea, me excomulgaron a él. ¿Por qué? Porque cuando es una amenaza para el status quo de lo que se ha construido, entonces eso hay que quitarlo fuera. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Y eso es lo que se hará siempre cuando mi mundito de fe es un mundito pequeño y yo no quiero que nadie se meta ahí. Porque de eso vivo o porque eso es lo que me da a mí, ayuda a mi ego o cualquier cosa. Cuando no soy capaz de deshacer todo eso para que Dios haga cielos nuevos y tierra nueva en mi mundo interior y en mi mundo de iglesia. Esa capacidad de entender la fuerza del Espíritu Santo es lo que hace que los testigos de Cristo sean capaces de hablar aunque los zumben, aunque los echen fuera. ¿Quién sabe? Voy a hablar un poquito irreverentemente ahora, pero hasta dentro de la iglesia pudo haber pasado que algún pastor empecinado con un cuadriculado no haya permitido que a través de los laicos en algún momento haya hablado algo y los echa fuera también. No habrá pasado una ni dos veces, sino más de una vez.
cuando nos oponemos a la obra del Espíritu, cuando ponemos rígidas nuestras situaciones y no dejamos que el Espíritu nos hable. ¿Qué hay que hacer ahora? Por eso hay que estar constantemente en contacto. Las realidades eclesiales tienen que estar en contacto con el Espíritu. Y de hecho las congregaciones y los movimientos celebran cuando Dios dijo algo, cuando pasó algo, cuando la Virgen habló, cuando pasó esto, cuando le dijeron que había que hacer por aquí. ¿Por qué? Porque uno tiene la sensación, el Espíritu está hablando. Porque ahora la indicación es esto, habló con Dios y esto le pasó. Que es bello entender que vamos caminando no solamente por lo que entendemos con nuestros planes, sino que nuestros planes van siendo iluminados también por la fuerza de Dios. Y eso no solamente en las congregaciones y en los movimientos, en mi vida personal también. Cuando yo veo a Dios que me sorprende, cuando Dios está en mi vida también, es lo mismo. El Espíritu Santo entonces es aquel que me ayuda a mí a evangelizar, a hablar a los demás. Mi madre, por ejemplo, bastante antes de morir, cuando estaba en mucha salud, ella no se daba cuenta de lo evangelizadora que era. De hecho, ella evangelizaba y no se daba cuenta. Me acuerdo que se me acercaba y me decía, pues yo no evangelizo a nadie. Me decía ella, yo no hago nada. Pero después de que muere, es que uno se va enterando y después, antes de la muerte, cuando ella estaba enferma, se me acercaban personas a decirme cómo ella era la que cuando alguien tiene un problema decía, mira, y ella siempre andaba con rosario. Y siempre decía, mira, para ese problema reza el rosario. Mira, y si tú necesitas... Y no sé a cuánta gente le puso a rezar el rosario y le acercó a Dios. Y todavía después de la muerte, cuando me fue enterando, lo evangelizadora que era. Y lo peor, yo no evangelizo a nadie. Yo no evangelizo a nadie. Y esa es la belleza de la humildad con la que se hacen las cosas, de transmitir la fe. Porque la fe se tiene que transmitir con esa naturalidad, con esa realidad. ¿No? Evangelizar no es solamente pararse en un podio donde hay 100,000 personas o en una plataforma donde hay 5 millones de personas, como las hay, sino que evangelizar es del tú a tú, con Lidia, como pasó aquí, o con fulano, o con fulana, pasar esa evangelización que se hace de persona a persona, en donde se da testimonio. Yo estoy seguro que con mi mamá el Espíritu Santo estaba guiándola para dar ese consejo de cómo tenía, y ella tenía como una especie como de miel para que la gente le contara los problemas. Esa es la belleza que tiene una persona que es muy religiosa. Mi madre fue siempre tan religiosa. De hecho, ella me ofreció a Dios 15 años antes de yo nacer. Ella ofreció que si un hijo iba a ser sacerdote, ella prometió a Dios y hizo una novena ofreciéndole a Dios si un hijo suyo iba a ser sacerdote. 15 años antes de que se hubiera casado ella, ya había ofrecido, antes de que hubiese conocido al que iba a ser su marido, ya había ofrecido a uno de los hijos. Fíjense, eso se llama fe. No sabe cuántos hijos va a tener, no sabe nada, y ofrecerlo ya en una actitud de fe. ¿Cómo Dios no va a bendecir esto? Y Dios le hizo pasar por la prueba, porque ella a los 48 años de edad ya enviudó de su esposo, de su gran amor, que todavía antes de morir, todavía cuando hablaba de ella, de él, le salían lágrimas. Una mujer de fe también. Y a mí me llama mucho la atención esa vida de fe. Y hay así tanta gente como, por ejemplo, Juan Pablo II. Hoy celebramos el centenario de su nacimiento. Hace 100 años este hombre nació. Y antes de él nacer, ya su madre había tenido varios hijos. Y ya el doctor le dijo, ya no puede tener más hijos, usted tiene que abortar y no puede tener más hijos. Y la mujer, que era una mujer recia, que ahora están proponiéndola para canonización a los papás de Juan Pablo II, le dijo que no, que así no era la cosa, era como ella decía. Y tuvo 8 hijos más después de eso. Y dentro de eso estaba Karol Wojtyła, quien iba a ser el Papa Juan Pablo II, un gran regalo para la iglesia, 25 años de papado fructífero que han bendecido la iglesia. O sea que hace 75 años no, hace más, porque tenía 58 cuando él se hizo Papa. Qué hombre de Dios, qué hombre que tenía esa capacidad de llegar al corazón, independientemente de cómo el mundo a veces le quiere meter política a un papa o al otro, que esa es la cosa más triste, cuando le quieren politizar la religión. Pero este hombre, Juan Pablo II, un hombre preocupado por el mundo, un hombre preocupado por la realidad de la iglesia,
preocupado por la situación del famoso muro de Berlín, la Guerra Fría, todo este bloque comunista, toda esta órbita soviética que estaba haciéndole daño al mundo, como él también formó parte, porque todo comenzó en Polonia, formó parte del desmantelamiento de este bloque soviético. ¿Cuántos beneficios ha traído Juan Pablo II? Cuando nosotros decimos hace 100 años que nació, tenemos que dar gracias a Dios, porque no nació Juan Pablo II, nació San Juan Pablo II, uno que nació normal como todo el mundo, como usted y como yo, pero murió santo, que el pueblo entero, la iglesia, ya desde el momento de su muerte decía santo súbito, ya, inmediatamente. ¿Por qué? Porque había dado frutos de esa santidad. De hecho, yo tuve la oportunidad de tener varios encuentros con él, poquitos, muy pocos, pero qué belleza lo que se percibía de una persona como Juan Pablo II. Y así también, ojalá, ese espíritu pueda hacer eso con nosotros también. Es un lío, porque nosotros cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos la miseria, que seguramente también tuvo Juan Pablo II, pero Dios lo santificó con la obra del Espíritu Santo. Eso quiere decir que Dios nos puede bendecir también a nosotros. En este tiempo, luego de la palabra del presidente de la República, parece que va a comenzar el desmantelamiento de toda esta cuarentena poco a poco, gradualmente. Las cifras de la República Dominicana son alentadoras. Ha habido un buen manejo reciente también, sobre todo mejor, de lo que ha sido esta pandemia, y las cifras no están siendo alarmantes, todo lo contrario, lo cual hay el peligro de que uno pueda decir, bueno, se acabó todo, se fuera la máscara, se fuera todo, y ese es peligro también, pero también está el peligro de querer permanecer en la casa porque la cosa sigue como si nada hubiese mejorado, y no es así. Por eso va a comenzar gradualmente, y también en la iglesia va a comenzar gradualmente. Se va a ir explicando porque hay un protocolo también en las iglesias de cómo va a comenzar. Va a comenzar con poca gente también, va a comenzar con distancia, va a estar prohibido estar de pie en la iglesia, o sea, va a haber más de una misa, más misas que las de costumbre, y así se va a buscar preservar la distancia y que la celebración en la Eucaristía pueda ser también un motivo también de estar protegido frente a que no sea la fe, vivir la fe tenga que ser obligado con un contagio, sino que también forme parte de la ciudadanía celebrar la fe con distancia y la protección que exigen las autoridades. Qué alegría es saber que dentro de unos meses ya estará completamente quizás todo desaparecido. Ojalá sea antes, ojalá desaparezca ya, y pedimos por esto. Pero tenemos que reconocer que la República Dominicana ha sido muy bendecida. Los casos y sobre todo las muertes no han sido lo que se podía temer. Y damos gracias a Dios. Ha habido autoridades que han trabajado y ha cooperado la mayoría de la población, porque hay algunos traviesos que no han ayudado, pero la mayoría en general sí ha ayudado. Uno ve máscaras, todo el mundo con máscara, todo el mundo protegiéndose, todo el mundo conservando la distancia. Estamos muy faltos de abrazo, me imagino, porque antes nosotros los dominicanos somos muy abrazadores y ahora estamos a distancia que no tocamos nada más que con el codo, imagínense. Con el codo no hay nada de cariño, un codazo más que cariño puede ser un golpe o una llamada de alerta, pero por lo menos nos mantiene vivos y nos mantiene en la esperanza de que un día nos daremos todos el abrazo y experimentaremos que todo ha pasado como la tormenta. Ojalá que el Señor no nos diga como le dijo a los discípulos, ¿por qué han tenido miedo hombres de poca fe? La tormenta pasará y ahora veremos cómo el Señor ahora nos convoca de nuevo para vivir la fe juntos como hermanos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a presentar al Señor nuestras intenciones, pidiendo al Señor por las necesidades de la iglesia. Para que el Espíritu ilumine a su iglesia y la empuje a dar testimonio de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que el Espíritu fortalezca a todos los que vacilan en su fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu ilumine y sostenga a todos los gobernantes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu de la verdad nos devuelva la alegría de la salvación, roguemos al Señor.
te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Alberto, Domingo, Migdalia, María Lourdes, Milton, Carmen, Salvador, Clarita y Migdalia, para que el Señor los acoja en su reino y les permita participar del banquete eterno de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También pedimos por la salud de Carmen, para que tú la bendigas, Señor, para que el Espíritu Santo la fortalezca y bendiga su cuerpo y fortalezca su espíritu. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y damos gracias también por el cumpleaños de un sacerdote de la diócesis, Pascual Reynoso, cumpleaños hoy, para que el Señor lo bendiga, lo acompañe y lo fortalezca en su ministerio que sirve en Paya. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones que te presentamos. Te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Puede sentarse. Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, en ti me refugio. Yo digo adiós, tú eres mi Señor, sin ti no tengo nada. El Señor es mi verdad y mi copa. Mi vida está en sus manos. Me ha tocado en suerte brote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendigo al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye mi corazón. Tengo siempre delante de mí al Señor. Está a mi derecha, no vacilará. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna en las alturas.
Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Alberto, Domingo, Migdalia, María Lourdes, Milton, Carmen, Salvador, Clarita y Migdalia, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, y así, junto con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Papa I, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y que nos podemos dirigir al Padre, así como también al Hijo y al Espíritu. Pero vamos a dirigir la oración al Padre tal como el mismo Maestro nos lo enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz.
Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual. Cierren los ojos y hagamos la fórmula de San Alfonso María Ligorio de comulgar espiritualmente cuando en circunstancias como esta no se puede hacer sacramentalmente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando otra mi alma sosegada. A oscuras y seguras, por la sagrada escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encerrada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía ni yo miraba posar, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquí está, veía más cierto que la luz del mediodía. A donde la esperaba, bien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oremos. Dirígete, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que esté dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por la presencia de todos. El Señor nos acompañe, nos dé la fortaleza y el don del Espíritu para poder vivir dando testimonio de Jesús como Él, el Espíritu, lo da a nosotros de Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.